bienvenidos a nuestro cuarto video Aprendamos Constitución sobre el tema de los derechos. Primero vamos a conocer qué son los derechos. Existen muchas definiciones, pero consideramos que los derechos son elementos propios y universales de la condición humana contemplados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Algunas clases de derechos son los derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas y emanados de las declaraciones universales de los tratados internacionales. Los derechos fundamentales hacen referencia a las garantías de salvaguarda de la dignidad de las personas dentro del Estado y la sociedad, y que están consagrados en la Constitución de la República. Principios fundamentales de aplicación de los derechos. ¿Quiénes son titulares de derechos? Son titulares de derechos las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos. Son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Además, por primera vez, la naturaleza es sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. La Constitución establece unos principios que rigen el ejercicio o aplicación de los derechos y son los siguientes. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. Todos los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Categoría de los derechos. La Constitución de la República establece la organización de los derechos de la siguiente forma. Derechos del buen vivir o summa causae. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Derechos de participación. Derechos de libertad. Derechos de la naturaleza y derechos de protección. Derechos del buen vivir. Derechos concernientes al agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Derechos que buscan la protección de los adultos mayores, jóvenes, movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de la libertad, personas usuarias y consumidoras. Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Derechos que se refieren a las nacionalidades y pueblos del Estado ecuatoriano, derechos colectivos del pueblo indígena, derechos colectivos del pueblo ecuatoriano, derechos colectivos de los pueblos montubios, constitución de circunscripciones territoriales y propiedad colectiva de la tierra. Derechos de participación. Esta categoría agrupa los derechos de participación, derecho al voto, representación paritaria de mujeres y hombres en la función pública,
elegir y ser elegido, participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, revocar mandatos de autoridades, desempeñar empleos y funciones públicas, conformar partidos y movimientos políticos. Derechos de libertad. Aquí se señalan los derechos de libertad que protegen la vida de las personas para desarrollar su personalidad, expresarse, asociarse, movilizarse, desarrollar actividades económicas, práctica religiosa, intimidad familiar, matrimonio, entre otros. Derechos de la naturaleza. Expresan que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Derechos de protección. Los derechos de protección se refieren a que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. Una vez que hemos conocido qué son los derechos y sus categorías, te invito a suscribirte a mi canal, darle like y hacernos llegar tus comentarios. Te esperamos en el próximo video. Aprendamos Constitución.